Cuando aún no sabía hablar, lo intentaba pintando. Llenaba folios y folios y folios de rayas de colores. Él la pintaba con una falda larga y con el pelo largo. Y señalaba y señalaba, pero papá y mamá no lo entendían. Le decían, ¿qué es? ¿La princesa de algún cuento? Y se preocupaban muchísimo por él cuando, enfadado, tiraba al suelo los lápices y los folios. Como con pinturas no lo consiguió, lo intentó hablando. Cuando empezó a hablar, él no empezó a decir ni papá, ni mamá, ni siquiera agua. Esas palabras las dicen los niños normales, pero él no era un niño normal, era la niña invisible. Y empezó a decir, nena, la nena, repetía a todas horas, nena, la nena. Pero papá y mamá le decían, pero ¿dónde está la nena? Aquí estamos, papá, mamá y el nene. Insistía, nena, la nena. Ya papá y mamá se sentaban tranquilamente con él frente a un espejo y le iban señalando el por qué era un nene y no una nena. Y luego le abrazaban y le besaban y le decían lo muchísimo que le querían. Pero él no quería ni besos ni abrazos. Él quería que vieran a la niña invisible. Tampoco lo consiguió con palabras. Y entonces empezó a llorar. Lloraba a todas horas. Tenía el pelo largo, porque cada vez que le llevaban a la peluquería se ponía a llorar y mover la cabeza. Y al peluquero le daba miedo hacerle daño. Tenía el pelo largo, largo. Pero papá y mamá le obligaban a llevarlo en una coleta. A él no le gustaba. También lloraba cuando le obligaban a ponerse no, gritaba, seguía gritando. Y gritaba a la hora de ir a comprar ropa. ¿Por qué? Porque no le compraban la ropa que él quería. Él quería una ropa con la que pudieran ver a la niña invisible. Llegaba a las tiendas y se tiraba en medio y se ponía a dar patadas y a llorar y llorar hasta que terminaba con la cara roja y la voz ronca. No lo consiguió tampoco llorando. Y entonces empezó a gritar. Sí que gritaba a todas horas. Gritaba a la hora de levantarse, a la hora de acostarse, a la hora en la que le decían tienes que recoger los juguetes. Y sobre todo, cuando tenía que ir al colegio. ¿Por qué? Porque esos compañeros suyos que creían en los Reyes Magos y creían en el ratoncito Pérez y en Papá Noel y no los habían visto nunca y no creían en la niña invisible que la tenían al lado. A la hora del recreo lo pasaba muy mal porque se iba a jugar con las chicas y era raro que no le mandaran de vuelta con los chicos. Solamente le permitían jugar con ella cuando se llevaban muñecos y jugaban a papás y mamás. Pero claro, a él siempre le tocaba hacer de papá. Y él decía que también podía ser una mamá. Una niña un día le dijo, no, tú no puedes ser una mamá, porque las mamás no tienen pito y tú tienes pito. Nada, no había forma. Llegó un momento en que empezó a pensar que a lo mejor llevaban todos razón y que la niña invisible no existía, porque no había conseguido que la vieran ni pintando, ni hablando, ni llorando, ni gritando. Pero si no existía, a lo mejor tenía que inventarla. Un día que papá y mamá estaban tranquilamente viendo la televisión, él pasó al cuarto de su hermana, cogió un vestido y un pintalabios y se metió en el cuarto de baño. Se quitó esa camisa tan bonita que le habían regalado los abuelos, pero que a él no le gustaba. Se puso el vestido largo, se soltó el pelo, suelto como a él le gustaba, y se pintó los labios. Parecía una chica mayor, pero claro,
solo eso, lo parecía, porque él, hasta que no se le cayera eso, no iba a conseguir ser la niña que quería que viera. No se había dado cuenta que había dejado la puerta abierta y pasaron papá y mamá. Entonces, al verle así, le dijeron: uy, ¿por qué te has disfrazado? Y él, mirándoles, le dijo: ¿Cuándo se me va a caer eso? Señalándose en la entrepierna. Entonces, papá y mamá le miraron y comprendieron lo que pasaba. Le abrazaron y le dijeron: eres perfecta, no te sobra nada. Él, ya mirándolos, le dijo: entonces, ¿me veis? ¿Veis a la niña invisible? Y papá y mamá, abrazándole, le dijeron: sí, cariño, te vemos.